¿Qué pasaría si cargar tu coche no te llevara más tiempo que una parada en boxes en una gasolinera? Eso es exactamente lo que promete BYD y, de ser cierto, podría hacer saltar por los aires el sector de los vehículos eléctricos tal y como lo conocemos, mientras que Tesla ha estado abriendo camino, dominando los titulares y las carreteras. Un poderoso competidor de China se ha estado preparando silenciosamente para una adquisición de alto voltaje y Elon Musk podría estar sintiendo el calor. Este monstruo en ascenso no se limita a fabricar coches eléctricos, sino que lanza máquinas de alto rendimiento a precios asombrosamente bajos. El resultado, los competidores se pelean, las estrategias cambian y algunos ya se han quedado atrás. ¿Está a punto de cambiar de manos la corona de los vehículos eléctricos? Abróchate el cinturón, porque lo que está por venir podría reescribir por completo el futuro de nuestra forma de movernos. Estrategia todo en uno. Antes de adentrarnos en el último avance electrizante de BYD, rebobinemos y descubramos cómo esta desvalida empresa se convirtió en una potencia mundial, que en su día no era más que un pequeño destello en el radar. Se ha convertido en un feroz competidor, capaz incluso de competir con Tesla. La historia comienza en 1995, con Wang Chuanfu, un químico brillante con una visión audaz. Mientras el mundo estaba ocupado jugando con voluminosos teléfonos Nokia, Wang vio una necesidad en auge: las baterías. Con solo 20 miembros de su equipo y $300,000, fundó BYD en Shenzhen. No pasó mucho tiempo antes de que la empresa se disparara en la industria de las baterías. Entonces llegó un salto audaz. En 2003, BYD compró Incheon Automobile Company y entró de lleno en el mercado automovilístico, pero no eran un fabricante de automóviles más. Gracias a su gran experiencia en baterías, BYD tenía una ventaja que supo aprovechar. A diferencia de los gigantes tradicionales del automóvil, BYD apostó por la integración vertical. No se limitaban a ensamblar coches, sino que lo construían todo desde cero: baterías, motores, componentes electrónicos y mucho más. Esto les proporcionó una eficiencia y un control de costes inigualables. En 2008, Warren Buffett se fijó en ellos. El oráculo de Omaha invirtió $230 millones a través de Berkshire Hathaway, con una participación del 9,9%. No se trataba solo de financiación, sino de un sello de aprobación mundial que lanzó a BYD a la fama. Buffett no bajó el ritmo. Lanzaron el F3DM, el primer híbrido enchufable producido en serie, muy por delante de los demás, mientras los fabricantes de automóviles tradicionales seguían perfeccionando sus modelos de gasolina. BYD estaba reescribiendo las reglas del juego. Se lanzaron a la era eléctrica sin vacilar ni dar marcha atrás. En la actualidad, BYD lidera la revolución de los vehículos de nueva energía, desde elegantes berlinas y robustos SUV hasta autobuses eléctricos que impulsan ciudades enteras. Están por todas partes. Mientras otros hablan de transición, BYD es la transición. Domina en China, el mayor mercado de vehículos eléctricos del mundo, y su influencia crece rápidamente en Norteamérica, Europa y el sudeste asiático. ¿Cuál es su secreto? Tecnología punta en baterías, fabricación sin igual y una mentalidad intrépida y progresista. No se trata solo de seguir el ritmo de Tesla, BYD quiere redefinir el futuro de la movilidad. Tecnología híbrida Super DM. Con la vista puesta en el futuro, BYD está dispuesta a cambiar la forma en que nos desplazamos a medida que el mundo busca energías más limpias y ecológicas. El futuro parece ser eléctrico, y BYD marca el camino. La tecnología híbrida enchufable Super DM de BYD es algo grande. Está revolucionando las cosas con una eficiencia y una potencia asombrosas que están poniendo el listón muy alto para todos los demás. Su corazón es el motor Saoyun de 1,5 litros. Una pequeña bestia que funciona con una increíble eficiencia térmica del 43,04%. Es una forma elegante de decir que exprime más energía de cada gota de combustible que la mayoría de los motores híbridos, dejándolos en la cuneta. El sistema Super DM combina la energía eléctrica y la de gas como un profesional, proporcionando una aceleración rápida y una conducción suave como la seda, al tiempo que mantiene la eficiencia. El sistema Super DM combina la energía eléctrica y la del gas como un profesional, proporcionándote una aceleración vertiginosa y una conducción suave como la seda, al tiempo que mantiene la eficiencia. Este sistema alcanza su máximo rendimiento hasta el 80% del tiempo. Es como si el motor estuviera siempre en su sitio, bombeando potencia sin consumir combustible. Además,
Es lo suficientemente inteligente como para alternar entre los modos eléctrico e híbrido en función de la carretera, para que siempre obtengas lo mejor de ambos mundos, a diferencia de los híbridos más antiguos, que se apoyan mucho en la gasolina. La configuración de BYD da prioridad a la energía eléctrica, reduciendo aún más el consumo de combustible y las emisiones. Por eso lidera el avance hacia una conducción más limpia. Por ejemplo, el Sound Plus DMA solo consume 6 litros de combustible cada 100 kilómetros. Para un SUV híbrido, eso es bastante impresionante. Los híbridos de BYD se enfrentan a campeones como Toyota, pero tienen una ventaja con su tecnología de baterías de primera clase, que le permite navegar más tiempo con energía eléctrica pura. Han reducido drásticamente el consumo de combustible sin escatimar en potencia ni en diversión al volante, algo que los híbridos normales no siempre pueden ofrecer. Esta tecnología te da más empuje y mejor kilometraje que lo que había antes. Lo notarás con el impulso instantáneo de la propulsión híbrida, que supera a los coches de gasolina en aceleración. Se combina con la hábil batería Blade de BYD y con inteligentes controles de energía para equilibrar a la perfección el motor eléctrico y el motor de combustión interna. Los híbridos enchufables de BYD son un punto intermedio entre los vehículos eléctricos y los coches de la vieja escuela, prácticos, respetuosos con el planeta y divertidos de conducir. Revolución de la batería de cuchillas. Hablemos de la batería Blade de BYD. Se trata de un cambio radical que está haciendo que los vehículos eléctricos sean más seguros e inteligentes, a diferencia de las baterías de iones de litio habituales, que están muy apretadas y pueden sobrecalentarse o incluso incendiarse. La batería Blade tiene un truco genial en la manga. Está diseñada con celdas largas y delgadas que distribuyen mejor el calor, como si la batería tuviera espacio para respirar. Esta inteligente configuración la hace muy resistente a los cortocircuitos, reduciendo las posibilidades de incendios o explosiones, algo con lo que los fabricantes de vehículos eléctricos llevan luchando desde siempre. De hecho, superó una dura prueba en la que le clavaron un clavo y ni siquiera echó humo ni chispas. Es mucho más segura que las baterías normales de ion litio o de níquel cobalto manganeso NCM, pero no se trata solo de seguridad. La batería de cuchilla también aporta más eficiencia y resistencia. Utiliza litio hierro fosfato, LFP química, que es sólida como una roca estable y dura mucho más tiempo, mientras que otras baterías pueden desgastarse después de muchas cargas. Esta se mantiene fuerte, dándote más por tu dinero a lo largo del tiempo. Es como el superhéroe de las baterías para vehículos eléctricos, segura, eficiente y hecha para durar. No solo es seguro, también es muy inteligente. La forma en que está construido permite acumular más energía en menos espacio, por lo que los vehículos eléctricos de BYD pueden llegar más lejos sin necesidad de baterías enormes y voluminosas. Esto significa que sus coches pueden igualar, o incluso superar, a las marcas de vehículos eléctricos de lujo en lo que se refiere a la distancia que pueden recorrer y a su fiabilidad. Aquí es donde BYD brilla realmente en comparación con competidores como Tesla. Tesla se ha decantado por las baterías de níquel por su gran potencia. Estas conllevan problemas como riesgos de seguridad y un cobalto caro y difícil de conseguir. BYD tomó un camino diferente con su tecnología LFP de litio hierro fosfato. Es más barato, más seguro y no depende de materiales raros, lo que facilita la producción de vehículos eléctricos increíbles que no cuestan una fortuna y duran mucho más. Este movimiento ha convertido a BYD en una potencia en China y en todo el mundo. ¿Su último truco? El sistema de 945 voltios del BYD ANL, una sofisticada configuración que hace que la carga sea rapidísima y súper eficiente. Imagínate, el ANL puede pasar del 16% al 80% en solo 10 minutos cuando las condiciones son las adecuadas. Además, su sistema de carga rápida con 2 dispensadores puede soportar temperaturas tan bajas como 30 grados bajo cero y seguir cargándose en menos de 24 minutos. Es un nivel superior, con carga rápida, seguridad de primer nivel y baterías que siguen funcionando. La batería Blade de BYD le sitúa a la cabeza del mundo de los vehículos eléctricos. Una alineación para todos. La gama de vehículos BYD ha crecido rápidamente, ofreciendo algo para todo el mundo y manteniendo su espíritu eléctrico en primer plano. Por ejemplo, el Sound Plus, un elegante SUV crossover compacto, está disponible en 2 versiones, una híbrida enchufable, para los que quieren una mezcla de gasolina y electricidad, y otra totalmente eléctrica, para los más ecológicos.
Esta flexibilidad lo ha convertido en un gran éxito, no solo en China, sino en todo el mundo, demostrando que BYD puede fabricar SUV asequibles y de alta tecnología que no tienen nada que envidiar a las marcas de coches de la vieja escuela, con su aspecto atractivo, su tecnología inteligente en el interior y una autonomía que te mantiene en movimiento. No es de extrañar que la gente que se pasa a los vehículos ecológicos lo adore. Luego está el BYD ANL, que se lanzará en 2025 y se convertirá en la estrella de BYD en el sector de las berlinas eléctricas de lujo. Está listo para enfrentarse a grandes nombres como el Tesla Model S y el Mercedes-Benz EQS. El ANL no es solo rendimiento, también tiene estilo, inspirado en la serie Dynasty de BYD con un guiño a la cultura china. Piensa en luces traseras Phoenix Wing que brillan como por arte de magia y detalles interiores que parecen pintados con un pincel. Es una atracción que combina el lujo con la experiencia eléctrica de BYD. Debajo de su impresionante aspecto, el BYD ANL es un centro neurálgico. Está equipado con la última batería Blade y una configuración de doble motor que genera la increíble potencia de 1101 CV, suficiente para competir con algunos de los coches más rápidos del planeta. Además, con su inteligente sistema eléctrico de 945V y su carga ultra rápida, el ANL demuestra las habilidades de BYD en materia de vehículos eléctricos. También está el Tang L, un elegante SUV que se basa en el éxito del Union Tang de BYD. Esta belleza presume de un interior espacioso, decorado con materiales de lujo y equipado con la última tecnología de asistencia al conductor, lo que lo convierte en un serio competidor entre los SUV de gama alta. Al igual que el ANL, puedes adquirirlo totalmente eléctrico o híbrido enchufable, con opciones para ajustar los motores a tu estilo. La versión DMP del Tang L, por ejemplo, cuenta con un sistema de doble motor que proporciona una potencia impresionante al tiempo que consume energía de forma inteligente. Un ejemplo perfecto de la magia híbrida de BYD. Lo sorprendente es cómo BYD ofrece toda esta potencia y rendimiento sin arruinarse. El ANL, con sus 1101 CV, no solo puede competir con los mejores vehículos eléctricos, incluso puede seguir el ritmo de algunos hipercoches. Mientras tanto, el Son Plus y el Tang L se llevan la palma, tanto para los conductores de a pie como para los amantes del lujo, ofreciendo tecnología punta a precios que hacen que las marcas de coches de la vieja escuela parezcan sobrevaloradas. BYD está cambiando las cosas a lo grande, liderando la conducción eléctrica con una gama que abarca híbridos, vehículos eléctricos completos e incluso vehículos de lujo. Tienen algo para todo el mundo, y lo hacen mejor y más barato que la competencia. BYD versus Tesla. Cuando se trata de vehículos eléctricos, BYD y Tesla son dos pesos pesados, pero juegan de formas totalmente distintas. El arma secreta de BYD, precios asequibles. BYD tiene una amplia gama de vehículos eléctricos e híbridos que no vaciarán tu cartera, a diferencia de Tesla, que se ha centrado sobre todo en los vehículos eléctricos de gama alta. BYD se ha movido con inteligencia para captar tanto a los compradores de a pie como a los amantes del lujo y atraer a un amplio abanico de fans. En China, los coches totalmente eléctricos de BYD, como el Dolphin y el Seal, cuestan mucho menos que el Model 3 y el Model Y de Tesla. Ese precio más bajo significa que más gente puede subirse a bordo, y BYD lo ha estado machacando, superando a Tesla en ventas globales de EV más de una vez. Es la prueba de que pueden ir a lo grande y ganar. Luego está el juego de las baterías, en el que estos dos realmente se separan. Tesla se ha asociado con fabricantes externos de baterías como Panasonic, CATL y LG Energy Solution. Sin embargo, lo están haciendo todo ellos mismos con su impresionante tecnología de batería de cuchilla. Al mantener todo dentro de la empresa, BYD reduce costes y evita los problemas de suministro que ralentizan a otros. Es como si hubieran creado su propia superpotencia. BYD tiene un as en la manga con sus baterías de litio hierro fosfato LFP. Estos chicos malos son más baratos, más seguros y duran más que los basados en níquel que Tesla ha estado utilizando. Por supuesto, Tesla ha empezado a probar el LFP en algunos coches. Claro, BYD ya es el campeón en la fabricación y el bombeo de estos como profesionales. Tesla solía ser el rey de la autonomía, la carga rápida y la eficiencia, pero BYD se está poniendo al día rápidamente. La red de supercargadores y las potentes cadenas cinemáticas de Tesla siguen convirtiéndola en la estrella de las largas distancias, pero BYD está contraatacando con mejoras ingeniosas.
como la configuración eléctrica de 945V de modelos superiores como el AN-L y el Tang-L, que se cargan a una velocidad de vértigo. Sus vehículos eléctricos más recientes se acercan tanto a la autonomía de Tesla, que uno de los grandes derechos de los que presume Tesla está empezando a reducirse. Otra victoria para BYD, tienen híbridos enchufables, viajeras, en su línea, perfecto para la gente que no está lista para ir totalmente eléctrico todavía. Tesla ni siquiera juega en ese terreno, así que BYD tiene una red más amplia para captar a todo tipo de conductores, sin importar dónde se encuentren o que necesiten. BYD se está globalizando con sus precios asequibles y está poniendo en aprietos a Tesla. Tesla ha dominado Norteamérica y Europa durante un tiempo. Claro, BYD se está colando con vehículos eléctricos asequibles que están llamando la atención y acaparando parte del protagonismo. En China, la fuerza de BYD está haciendo la competencia a Tesla. Con la incursión de BYD en el sudeste asiático, Latinoamérica e incluso Europa, el dominio que Tesla tenía hasta ahora sobre el mercado se está desintegrando rápidamente. Además, la diversificación de BYD en vehículos eléctricos comerciales, como autobuses y camiones, también aumenta los ingresos, una actividad en la que Tesla aún no se ha aventurado. A juzgar por los últimos acontecimientos, parece que BYD nunca será simplemente un rival de Tesla. En su lugar, se avecina una continua y bulliciosa competencia. El resultado probable determinará qué empresa emerge como líder del mercado en los próximos años, mientras Tesla y BYD luchan por la supremacía de los vehículos eléctricos. Una de ellas está haciendo movimientos silenciosos que podrían sacudir el mercado mundial de una forma que nadie vio venir. Globalización. Hablemos de cómo BYD está conquistando el mundo, e incluso haciendo olas en EE. Están apostando fuerte, invirtiendo dinero en fábricas, investigación y ventas en todo el mundo. Una de sus mayores apuestas ha sido invertir $250 millones en Norteamérica, donde han instalado una moderna fábrica de autobuses y camiones eléctricos en Lancaster, California. Este lugar está produciendo autobuses y camiones propulsados por baterías para ciudades, empresas de reparto y sistemas de tránsito de todo Estados Unidos y Canadá, con más de 700 unidades vendidas. BYD es una fuerza importante que ayuda a Norteamérica a cambiar a vehículos más limpios, pero no se limitan a autobuses y camiones. BYD se está introduciendo en EE, a pesar de los complicados aranceles y las normas comerciales. A diferencia de Tesla y otros fabricantes nacionales de vehículos eléctricos, BYD está jugando limpio, empezando con sus sólidos vehículos comerciales para ganarse a la gente. Ahora, con su impresionante tecnología de baterías y sus precios asequibles, BYD se prepara para llevar sus coches eléctricos a los conductores estadounidenses. Si lo consiguen, cuidado, podrían sacudir la U. Si lo consiguen, podrían sacudir el mercado de los vehículos eléctricos de EE. A lo grande, obligando a sus rivales a rebajar los precios y mejorar su juego rápidamente. BYD se enfrenta a algunos obstáculos con las normas comerciales estadounidenses y europeas dirigidas a los fabricantes chinos de vehículos eléctricos. En Europa, han aplicado un impuesto del 17% a los coches eléctricos de BYD para frenar la avalancha de vehículos chinos asequibles que, según las empresas locales, tienen una ventaja desleal. NE. Las estrictas normas gubernamentales han impedido a BYD vender directamente a los compradores estadounidenses, pero BYD no se rinde, están ideando formas inteligentes de evitarlo. Se dice que podrían empezar a fabricar coches en lugares como Europa o México. De esa manera, podrían colar sus vehículos eléctricos en los EE, sin ser golpeados por las fuertes tasas de importación. A medida que BYD extiende sus alas, su plan de juego es una mezcla ganadora. Precios increíbles, tecnología de primera y establecimiento local. Está funcionando a las mil maravillas en China, América Latina y partes de Europa, demostrando que pueden adaptarse a los golpes y a lo que quieren los clientes. A medida que aumenta la demanda de coches eléctricos, la habilidad de BYD para aumentar la producción, abrir nuevos mercados y sortear obstáculos comerciales le permite enfrentarse a los gigantes occidentales en su propio territorio. ¿Despegue final? Si sigue cediendo sin quebrarse ante toda esta presión mundial, BYD podría llegar a lo más alto del mundo de los vehículos eléctricos. China ya es el gran jefe en el mundo de los vehículos eléctricos, y BYD está a la cabeza. Su consejero delegado, Wang Chuanfu, tampoco es tímido al respecto. Según él,
China va entre 3 y 5 años por delante de los demás en el sector de los vehículos eléctricos, gracias a su ventaja en tecnología de baterías, a sus cadenas de suministro propias y al apoyo gubernamental, que está impulsando a empresas como BYD a dominar el mundo. China va tan por delante que en 2023 superará a Japón y se convertirá en el primer exportador mundial de automóviles. Y es que la gente de todo el mundo, Europa, Sudeste Asiático, Sudamérica, no se cansa de los vehículos eléctricos chinos, mientras los fabricantes de coches de la vieja escuela siguen pensando en cómo deshacerse de los motores de gasolina. BYD y otras marcas chinas han apostado por los vehículos eléctricos desde el principio, lo que les ha dado una gran ventaja en cuanto a potencia de las baterías, autonomía y precios bajos. El gobierno chino también se ha implicado a fondo, con subvenciones, exenciones fiscales, cuotas de venta de vehículos eléctricos y montones de estaciones de recarga para que sea más fácil pasarse a la electricidad. Mientras tanto, lugares como y Europa dan largas al asunto con normas poco precisas y un número insuficiente de cargadores, lo que ralentiza el proceso. Gracias a su enorme escala, empresas chinas como BYD pueden fabricar vehículos eléctricos de primera categoría por mucho menos que las marcas occidentales, lo que las convierte en una ganga para compradores de todo el mundo. Sin duda, las barreras comerciales y los aranceles de y Europa están tratando de frenarlos, pero BYD es demasiado inteligente para eso. Están instalando fábricas en otros países para esquivar los aranceles. Con una innovación vertiginosa y una fabricación astuta, China lleva la delantera en la carrera de los vehículos eléctricos. Si BYD sigue pisando el acelerador, podría adueñarse del futuro de los coches mientras los fabricantes de automóviles tradicionales siguen intentando ponerse al día. ¿Podría BYD conquistar el mundo de los coches eléctricos? Uno de los grandes nombres de los vehículos eléctricos está subiendo como la espuma y hace que la gente se pregunte si dominará la industria de los vehículos eléctricos. Esta empresa china tiene algunos as en la manga, fabrica su propia batería de cuchilla especial, que mantiene los costes bajos y los coches seguros. Además, fabrica casi todo ella misma, por lo que no tiene que esperar a otros para obtener piezas. Esto significa que BYD puede vender sus B por mucho menos que muchos competidores, manteniendo al mismo tiempo un alto nivel de calidad. Con China a la cabeza de los vehículos eléctricos, BYD está vendiendo toneladas de coches y extendiéndose rápidamente por todo el mundo. Pero espera, los gigantes de la vieja escuela, como Volkswagen, General Motors y Toyota, no se limitan a mirar desde la barrera. Están invirtiendo miles de millones en construir sus propios coches eléctricos y se asocian con expertos en baterías para ponerse al día. Estas marcas son súper conocidas, especialmente en lugares como y Europa, y tienen fans leales. El problema es que siguen teniendo que hacer frente a una producción cara, a la escasez de baterías y a problemas de suministro, cosas que BYD ya ha resuelto. La pregunta del millón es, ¿podrán los gigantes automovilísticos tradicionales actuar con la rapidez suficiente para lanzar vehículos eléctricos asequibles antes de que BYD les deje atrás? Una de las principales razones por las que BYD va en cabeza en la carrera de los vehículos eléctricos es sencilla: el control. BYD lo controla todo, desde la fabricación de sus propias baterías y semiconductores hasta el montaje de vehículos completos. BYD no espera a proveedores externos. Es una gran ventaja. Compárese con Tesla, que sigue dependiendo de varios fabricantes de baterías, o con los fabricantes de automóviles tradicionales, que dependen de gigantes como CATL o LG para obtener piezas críticas. Estas empresas pueden verse envueltas en ralentizaciones de la cadena de suministro y subidas de precios impredecibles, pero BYD se mantiene ágil, rentable y rápida como el rayo. Este tipo de independencia es la razón por la que BYD puede producir vehículos eléctricos a una velocidad vertiginosa y expandirse rápidamente por Asia, Europa y Latinoamérica. No se limitan a fabricar coches, están reescribiendo las reglas del juego, pero agárrate, no todos son caminos de rosas. BYD aún tiene que sortear algunos escollos, las tensiones geopolíticas, las restricciones comerciales y el escepticismo de los consumidores occidentales, que dudan si adoptar una marca china o no, podrían suponer un obstáculo para BYD, y no hay que descartar todavía a los grandes. Tienen clientes fieles, redes de concesionarios muy arraigadas y una enorme influencia en mercados como el estadounidense y Europa. En resumen, BYD tiene la potencia,
la velocidad y la tecnología necesarias para hacerse con la corona de los vehículos eléctricos. Siempre que siga innovando y evite los escollos, tiene todo lo que necesita para ser líder. Pero dominar todo el sector es algo que aún está por decidir en esta carrera salvaje y en constante evolución. Gracias por vernos. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Tomará BYD el volante y conducirá el mundo de los vehículos eléctricos hacia el futuro? ¿O volverán los gigantes de la vieja escuela? Deja tu opinión en los comentarios. Dale al botón de me gusta y no olvides suscribirte para recibir más actualizaciones electrizantes. Hasta luego.